Hola chicas y hola chicos, ¿cómo andan? Este videito es para explicarles nomenclatura de ciclos, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto em, cadenas lineales o habíamos aprendido la nomenclatura, ¿sí? De hidrocarburos de cadena abierta, ¿sí? Lineales que pueden estar ramificados o no, ¿sí? Entonces en este videito lo que vamos a hacer es explicarle ahora cuando la cadena se encuentra cerrada. Entonces ya no es más una cadena, sino que se convierte en un ciclo, ¿sí? Dentro de los hidrocarburos, ¿sí? Que es todo lo que vamos a ver este primer cuatrimestre, hemos visto, ¿sí? Hidrocarburos de cadena abierta. Dentro de los saturados, que tenían simple enlace, tenemos los alcanos, y dentro de los insaturados vieron alquenos y alquinos. Ahora lo que vamos a hacer es ver esta parte de la materia, que son los hidrocarburos de cadena cerrada. Primero vamos a empezar con los saturados, que son los cicloalcanos, y después vamos a explicar los insaturados ciclos alquenos. Cicloalquino es lo mismo que cicloalqueno, nada más que le voy a poner la terminación ino, ¿sí? Entonces, van a ver qué características generales tienen. Vamos a empezar por los cicloalcanos, ¿sí? Acá lo que les explica es que el primer carbono se une al último carbono y forma un ciclo. Y en esa formación se elimina una molécula de hidrógeno, ¿sí? No es necesario que ustedes aprendan a cómo se forma la molécula, sino a mí me interesa que aprendan el nombre, ¿sí? O cómo se nombran los ciclos alcanos y ciclos alquenos, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Y que en vez de que la molécula sea lineal, donde yo la llamaba como el alqueno final, por ejemplo, propeno, ahora lo que voy a hacer es anteponer la palabra ciclo, ¿sí? Y lo último es que tengan en cuenta que en los ciclos, cada una de esas líneas que se representan, que los ciclos los vamos a representar por un polígono, ¿sí? Formas geométricas, cada una de esas líneas representa un enlace carbono-carbono, ¿sí? Acá tenemos ejemplos. Y en las esquinas, los vértices, vamos a encontrar un carbono. Entonces observen que como yo ya tengo en el ciclo dos enlaces ocupados, si el ciclo alcano no tiene ramificaciones, cada carbono va a llevar solo dos hidrógenos, ¿sí? Seguimos respetando que todos los carbonos tienen 4 enlaces, ni más ni menos. El primero que nos aparece sería un propano, ¿sí? Entonces fíjense que ahora en vez de llamarlo simplemente propano, lo llamo como un ciclo propano, ¿sí? En este caso, si encontramos un cuadrado, simplemente va a ser un ciclo butano porque tengo 4 átomos de carbono, ¿sí? Esto es bastante fácil. Acá tenemos una tablita, ¿sí? Fíjense ahora que la fórmula molecular sería la misma que la del propano, pero con 2 hidrógenos menos, por lo que cierro la cadena, ¿sí? Si no tienen ramificaciones, simplemente ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano. ¿Qué pasa cuando tenemos ramificaciones? Bueno, acá el desafío nada más es enumerar los carbonos, ¿sí? Si tengo solo una ramificación, carbono 1 va a ser el que tenga al sustituyente, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Nombro el sustituyente, metil en este caso, seguido de la palabra ciclobutano, que sería mi cadena principal, ¿sí? Acá les aclara que si la ramificación o el sustituyente es más largo que la cantidad de carbonos que tiene el ciclo, ya no lo nombro como un sustituyente, sino que mi cadena principal, en este caso sería la cadena abierta, y al ciclo lo voy a nombrar como un sustituyente, ¿sí? Ya vamos a ir viendo ejemplos. Si el ciclo tiene más de un carbono, tengo que enumerar los carbonos de manera que los sustituyentes ocupen los menores localizadores. Acuérdense que el localizador es el número de carbono donde yo encuentro al sustituyente, ¿sí? Y siempre tengo que seguir un orden, es decir, si este es el carbono 1, 2, 3 y 4, ¿sí? No es que voy a poner cualquier número en cualquier número. Lo único que tengo acá que definir es si voy a enumerar en sentido horario sería en sentido de que giran las agujas del reloj, o sentido antihorario, ¿sí? Acá fíjense, yo tengo un sustituyente acá y un sustituyente acá, entonces mi carbono 1 puede ser el que tengo arriba o el que tengo abajo, ¿sí? Lo que importa acá es que yo enumere la cadena de manera que siempre los sustituyentes
ocupen los menores localizadores. Acá el sustituyente es el mismo, ¿sí? Entonces voy a tener un dimetil, fíjense, tengo dos sustituyentes metil, y ahora hago lo mismo que hacía en hidrocarburos lineales, ¿sí? Primero nombro los sustituyentes por orden alfabético, indicando el localizador, y después nombro la cadena principal, que en este caso siempre mi cadena principal va a ser el ciclo, ¿sí? En este caso sería un ciclo butano. Acá tenemos otro ejemplo con un ciclo pentano, y por último tenemos un ejemplo que fíjense que ahora los sustituyentes son distintos. Tengo un metil y tengo un propil, ¿sí? Entonces acá, ¿cuál va a ser mi carbono 1? Va a ser el que contenga el sustituyente que yo voy a nombrar primero, ¿sí? En este caso, fíjense que por orden alfabético tengo un metil con M y un propil con P, ¿sí? Por orden alfabético primero va la M, entonces mi carbono 1 va a ser el que contenga al metil, ¿sí? En esto no es que mi carbono 1 va a ser los que tenga arriba, no importa en dónde se encuentre el carbono, ¿sí? Lo importante es que yo cumpla las reglas IUPAC. Entonces, acá fíjense cómo lo nombro: 1 metil, 3 porque en el carbono 3 encuentro un propil, y mi cadena principal es un ciclo hexano, porque tengo 6 átomos de carbono, ¿sí? Es bastante fácil. Acá tienen si tengo más de dos sustituyentes, ¿sí? En este caso fíjense que el carbono 1, siempre la regla general es el carbono 1 y el 2 van a ser, los voy a elegir de manera que ocupe los menores localizadores a la hora de nombrar los sustituyentes, ¿sí? En este caso, fíjense, tengo un etil y dos metilos, ¿sí? Como voy a nombrar por orden alfabético al etil, entonces carbono 1 va a ser el que contenga a ese sustituyente. Y carbono 2 va a ser el que le dé el menor localizador. Fíjense que si yo en este caso lo hago en sentido horario, en el carbono 2 y en el 4 tengo los metil, ¿sí? O el dimetil. Si yo lo hago en sentido antihorario, que sería para este lado, recién en el carbono, fíjense, este sería el 1, 2, 3, 4. En el 4, 6 tendría el dimetil y sería incorrecto, ¿sí? Siempre menores localizadores. Después tenemos los ciclos alquenos, ¿sí? Que serían en este caso hidrocarburos de cadena cerrada insaturados, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigo teniendo enlaces que puedo romper y seguir agregando átomos. Por eso se dice insaturados, ¿sí? Lo mismo que en alquenos. Ahora, ¿qué voy a priorizar en el ciclo? El doble enlace, ¿sí? Ya no lo hago como en los alcanos que priorizo la ramificación, sino que en los cicloalquenos priorizo el doble enlace. Priorizo es que voy a enumerar el ciclo de manera que el doble enlace me quede entre el carbono 1 y 2, ¿sí? Fíjense, en este caso, en este ejemplo, tengo un pentano, pero observen que me aparece el doble enlace. Y otra cosa que observamos es que ya en este ejemplo ya no escribo que en cada punta tengo un carbono, ¿sí? Yo ya lo entiendo a eso, lo sobreentiendo que si no tengo nada escrito acá, hay un carbono en cada punta, ¿sí? Entonces, carbono 1 puede ser este que tengo acá o este que tengo acá. En este caso que no hay ramificaciones, da igual, ¿sí? Simplemente acá voy a nombrarlo como ciclo penteno. Siempre el doble enlace me aparece en el carbono 1. Si tengo más de un doble enlace, carbono 1 va a ser el que tenga a uno de los dobles enlaces, y voy a enumerar al ciclo de manera que los localizadores del doble enlace o las ubicaciones del doble enlace sean las más bajas, ¿sí? En este ejemplo, fíjense, carbono 1 puede ser este que tengo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿Qué digo ahora? No tengo ramificaciones, entonces esto simplemente va a ser ciclo X, porque tengo 6, X, y que encuentro en el carbono 1 y en el 3, encuentro dieno. ¿Qué significa esto? Dos dobles enlaces, ¿sí? Por eso decimos dieno, no es diciclohexeno, ¿sí? Que lo ve bien en los exámenes. Lo que repito yo es el dieno.
Lo que me está diciendo es que tengo dos dobles enlaces, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras los puedo nombrar. Ahora si tenemos sustituyentes, fíjense que el criterio que yo voy a usar es enumerar el carbono de manera que el doble enlace me quede en el carbono 1, ¿sí? Mi carbono 2, ¿cuál sería? Y el que le dé los menores localizadores a las ramificaciones, ¿sí? En este caso, la manera correcta de empezar a enumerar sería en sentido horario. Si yo lo hago en sentido antihorario, fíjense, mi carbono 1 sería este donde tengo el 2, mi carbono 2 sería donde tengo el 1, 3, 4, fíjense, recién en el carbono 5 me aparecería el metil, y eso es incorrecto, ¿sí? La manera correcta de enumerar es hacerlo en sentido horario, en este ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Y en el carbono 3 encuentro un metil, y ahora nombro la cadena principal, que en este caso es un ciclo. Ciclo penteno, no me olvido la terminación eno, porque es un ciclo alqueno. Otro ejemplo que tenemos acá es lo mismo que hemos visto, nada más que les he puesto otra ramificación, ¿sí? Pero acá, fíjense, ya no me interesa si los localizadores o la enumeración de los carbonos, ¿sí? No miro las ramificaciones, miro primero el doble enlace y en segundo lugar la ramificación, ¿sí? Entonces, si yo enumero carbono 1, puede ser este o puede ser donde tengo el 2, ¿sí? ¿Cuál elijo como 1? Y el que me dé lo menor localizador. Entonces ustedes hagan como hacíamos en clase, prueben. Bueno, carbono 1 hago este y empiezo a enumerar para arriba, o vamos a decir en sentido antihorario, ¿sí? Veo cómo me quedan los localizadores. Y si no, pruebo carbono 1, este que tengo acá, y enumero al revés, ¿sí? Y veo en qué posición me quedan los localizadores, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense en el carbono, ahora tengo que nombrar primero las ramificaciones por orden alfabético, ¿sí? Entre un metil y un propil, elijo el metil, ¿sí? Entonces, primero nombro en el carbono 3 tengo un metil, en el carbono 1 tengo un propil, y nombro la cadena principal como ciclo penteno. Fíjense que en estos casos, en estos ejemplos, no necesito indicar dónde tengo el doble enlace porque siempre lo voy a tener en el carbono 1. Bien, y acá tienen otro ejemplo con un dimetil. El tema es bastante fácil, pero bueno, si surgen dudas a la hora de hacer el trabajo, me escriben, ¿sí? Y si no, las resolvemos en clase. Así que bueno, espero que les sirva este videíto y bueno, seguimos en contacto. Un saludo.